24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos esta tarde. De manera sorpresiva se anunció la suspensión temporal de la operación pagada del Metro de Quito. Esto generó malestar en los usuarios que ya estaban usando los trenes para movilizarse. Alberto Luna nos amplía esta información en directo desde la estación El Labrador. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Así es, después de afrontar una serie de contratiempos, la operación pagada del Metro de Quito, que empezó la semana pasada, fue suspendida hoy de manera indefinida. A partir de esta tarde, todas las estaciones del metro permanecerán cerradas. Así lo informó la empresa pública metropolitana Metro de Quito en un comunicado en el que explica que esa decisión fue tomada por la empresa operadora, es decir, la del consorcio Metro de Medellín y Transdev. Esta repentina suspensión generó malestar en los usuarios que ya estaban utilizando los trenes para movilizarse por la ciudad. Escuchemos sus reacciones. Entonces, esto parece realmente una burla realmente para las personas que tanto tiempo han estado esperando este proyecto y que vemos que igual tampoco sigue funcionando. Entonces, sí es una molestia, la verdad, y creo que hay mucha gente que deberá dar explicaciones en su momento porque esto es una pérdida para todos lados. Durante estos 15 días lo que le va a hacer es minar la credibilidad que puede tener el sistema de metro. Después de eso queda con una mala imagen el Metro de Quito. Exactamente. De momento solo se ha difundido ese comunicado para anunciar la suspensión temporal de la operación pagada del Metro de Quito. Ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente para explicar por qué se tomó esa decisión. De esta forma, regreso a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la información. Ahora nos vamos con temas de migrantes. El Ejecutivo presentó hoy el proyecto de reforma tributaria con la cual se busca reducir el pago del impuesto a la renta. Se incluyen beneficios para la economía popular y solidaria, pero también se crean nuevos impuestos para ciertos sectores. El presidente Guillermo Lasso firmó la mañana de este jueves el proyecto de ley económica urgente para el fortalecimiento de la economía familiar. Se trata de una reforma tributaria que busca reducir el pago del impuesto a la renta. Poner más plata en el bolsillo de la gente, es bajar impuestos a la familia ecuatoriana, específicamente bajar impuestos a la clase media. Reforma económica con el carácter de urgente para beneficiar directamente y máximo en un mes a 340.000 familias ecuatorianas que representan el 99% de aquellos que pagan impuesto a la renta. La propuesta incrementa los gastos deducibles a $15.294. Actualmente el tope es de $5.327. Todas aquellas personas que sufren, padecen enfermedades catastróficas o discapacidades y también que tienen a su cargo a alguna persona con esta condición, se le está otorgando directamente el total de la deducibilidad de gastos y por lo tanto la rebaja máxima sin tener o independientemente del número de cargas familiares que tenga. La iniciativa también señala que el cobro del impuesto a la renta sería progresivo de acuerdo a las cargas familiares. Alguien que, por ejemplo, al día de hoy gana un salario bruto de $2.400, actualmente el impuesto a pagar es de $999 anuales. Si no tiene cargas personales, hoy con la propuesta pasaría a pagar $459. Para el caso que tenga dos cargas personales o familiares, ya no pagaría ningún tipo de impuesto. Con esta propuesta, el fisco dejaría de percibir $200 millones que serían compensados con nuevos impuestos, entre ellos para las plataformas de pronósticos deportivos y la eliminación de la exoneración del IVA del 12% para los espectáculos públicos. Las operadoras de plataforma localizadas en el Ecuador tendrán que pagar el 15% del impuesto. Esa es la tasa del impuesto. ¿Sobre qué? Muy sencillo. La base imponible es todos los ingresos que reciben menos los premios que otorgan a los jugadores.
Se modifica además el régimen tributario para el sector de la economía popular y solidaria, generando beneficios, así como también para el sector del taxismo. Hasta el momento no se ha notificado a los asambleístas sobre todo el proceso de juicio político contra el presidente de la República. El plazo para la socialización vence mañana. Los plazos del juicio político contra Lasso corren, pero los asambleístas aún no son oficialmente notificados. No hemos recibido ni una sola notificación, ni siquiera hemos recibido ni expediente ni nada expedito sobre lo que sería el juicio político. Ahí estaríamos hablando no solo de que no hay fecha, sino que la ley es clara en que una vez que existe el informe, que no lo hay, tiene que difundirse para que entre las 48 horas los asambleístas podamos conocer y dentro de las 72 horas se pueda convocar. No, todavía no ha llegado a nuestros correos electrónicos, estamos a la espera, hay que analizar porque como no hay un informe, hay que revisar el proceso y todo lo actuado en la Comisión de Fiscalización. El artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa le da al presidente de la Asamblea 3 días para difundir el informe del proceso a los asambleístas y hay un periodo de 2 días para socializarlo. Al no haber informe, se solicitó a la Comisión de Fiscalización entregue el expediente del proceso. La comisión lo entregó ayer en la tarde, pero esto aún no ha llegado a los asambleístas. ¿Cómo podemos saber en qué momento nos encontramos del proceso si no ha existido la primera fase, que es la difusión de un informe, y este informe obviamente que es con el que decidimos si se va a enjuiciar o no al presidente? Desde UNES dicen que llegará el lunes 15 de mayo. La información pertinente cumple el plazo el día lunes, por lo tanto el día lunes se nos va a entregar la información pertinente, las pruebas contundentes. Otros en cambio sostienen que no importa si llega. Nosotros lo que esperamos es que se continúe con cumpliendo los procedimientos que tenga que cumplirse. Repito, más allá de la papelería. Sin embargo, es lo que dice la ley que rige al Parlamento y además para eso se debe también notificar al presidente para su comparecencia en el Pleno. Esperando que la Asamblea nos notifique para ver el día que le tocaría comparecer al presidente para exponer la verdad, a pesar de todas estas irregularidades e ilegalidades que se han estado cometiendo dentro de este proceso. Lo único que han notificado a los asambleístas es la resolución con la cual se dio paso al juicio político el pasado martes. Guillermo Churuchumbi exhorta al Consejo Electoral a reconocerlo como coordinador de Pachacutic. Esto luego de que un juez de Imbabura aceptara una acción de protección que presentó ante la decisión de Pachacutic de realizar nuevas elecciones por presuntas irregularidades en el proceso. El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura aceptó este 10 de mayo una acción de protección a favor de Guillermo Churuchumbi, electo como coordinador de Pachacutic el 29 de abril pasado. Acción penal con la que deja sin efecto la resolución del Tribunal Electoral de la organización indígena, en la que resolvió convocar a nuevas elecciones aduciendo irregularidades en ese proceso. El único que puede llamar a nuevas elecciones es el CNE. El CNE en 10 días puede decir que hay nuevas elecciones, no el Tribunal Interno de Pachacutic. La vicepresidenta de ese organismo, Jessica Castillo, dijo que aún no han sido notificados y que cuando lo sean, apelarán. Es esperar la notificación y podernos defender bajo el debido proceso. Castillo le recuerda a Churuchumbi que Pachacutic tiene una estructura organizada y que no puede llegar a la coordinación nacional sin que se haya solventado las dudas sobre el irregular proceso. El señor Guillermo Churuchumbi se demuestra ganador bajo medidas de protección, bajo medidas cautelares y con la defensa de un juez. Esto consideraría que no está dando paso a que se conozca la realidad dentro del proceso. Sin embargo, Guillermo Churuchumbi en su cuenta de Twitter publicó la resolución del tribunal y ya pide al CNE que lo reconozca. Cuando un juez presume vulneración de derechos, como es evidente en nuestro caso, cabe la medida cautelar. Exhortamos al Consejo Nacional Electoral a que reconozca y registre a nuestra lista como la ganadora. Es lo que cabe en legal y debida forma. Él debería ya en este momento estar instalado siendo el coordinador nacional y la gente trabajando. Por el momento, desde el Consejo Nacional Electoral no ha habido un pronunciamiento y hasta la fecha está registrado como coordinador nacional de Pachacutic, Marlon Santi. El Consejo de la Judicatura suspendió a un juez clave en el desarrollo de al menos 3 procesos penales, con la sanción al juez Walter Macías del asambleísta Peter Calo, procesado por violación, esquivará la justicia por unos meses. Lo propio ocurriría con otros casos.
Que las casualidades no existen se sabe en la política y la justicia en Ecuador no está lejos de actuar en medio de las que parecen coincidencias y quizá no lo sean. En una breve acción sin sumario administrativo de por medio, el juez nacional Walter Samno Macías ha sido suspendido en funciones por 3 meses. Y sí, esta vez las coincidencias apuntan a este juez que, además, está a cargo de la formulación de cargos en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura involucrados en un supuesto tráfico de influencias. La vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, lo recusó para sacarlo del proceso. La recusación se negó. No obstante, se activaron otros caminos con Macías como denominador común. Macías es uno de los jueces del caso por supuesta violación que enfrenta el asambleísta Peter Calo. Para Pachacuti es importante la presencia de Calo en el Pleno del Legislativo y garantizaría su voto en el juicio político. La audiencia de apelación estaba prevista para el próximo lunes. La suspensión de Macías postergaría esta diligencia. El caso Las Torres también está en conocimiento de Walter Samno Macías y se esperaba únicamente la lectura del fallo. En marzo pasado, el procesado Esteban Celi presentó una denuncia en contra del juez nacional. Cerca de 2 meses después, el Consejo de la Judicatura se ha convocado a sesión extraordinaria y es aquí que ha resuelto suspenderlo en funciones por 3 meses. Los vocales del supuesto tráfico de influencias aprobaron el orden del día, pero se abstuvieron de votar por la sanción. La decisión dirimente fue del titular del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y Macías ha quedado fuera. Y aquí las coincidencias. La salida temporal de Macías da un respiro al asambleísta, a los vocales y a los procesados en el caso Las Torres. La Unión Europea apoyará las acciones de la Mesa Interinstitucional de Seguridad para hacer frente a la delincuencia organizada. Se implementará un sistema de vigilancia portuario. Con el mensaje de que nuestra lucha es su lucha, fue como inició su intervención el embajador de la Unión Europea, Michael Chargerts, durante una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional de Seguridad. A 2 meses de creada, suma a este aliado con la reafirmación del acuerdo de Europol para un importante intercambio de información. Para luchar de manera más eficaz contra el tráfico de drogas y el crimen transnacional. En particular, se está trabajando en un proyecto de seguridad e inteligencia portuaria. Para vincular Guayaquil directamente con sus socios europeos en la lucha contra el crimen organizado. Ver cómo podemos apoyar a través de un gran programa digital que va a enfocarse sobre las instituciones de la justicia. Anunció que la segunda fase del pacto que cobija este tipo de decisiones se aplicará en julio con una inversión de 58 millones de euros, es decir, más de 63 millones de dólares en la región. La reunión de este jueves se centró en el fortalecimiento del sistema penitenciario y cómo articular acciones para una respuesta efectiva del sistema de justicia. El objetivo será armonizar una reforma integral. Un punto importante en el debate, cómo actuar respecto a la responsabilidad de policías y militares. En la Corte Nacional de Justicia estamos trabajando en una propuesta, en una reforma para hacer una investigación diferenciada en estos casos de extralimitación de la fuerza pública. Es más, también se está hablando de juzgados especializados. Para el director del Sistema de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, es primordial unificar acciones en cuanto al tratamiento de garantías constitucionales. Porque determinados jueces ni siquiera requieren el informe para ponerlos en libertad. Entonces, una propuesta es que sea requisito el informe técnico como tal, sustentado para que las decisiones de los jueces lo puedan dar como tal. El objetivo de este evento fue identificar nudos críticos de las reformas realizadas en materia penitenciaria y los desafíos en materia de seguridad, operatividad y justicia. Vamos a una pausa, amigos. Enseguida les damos detalles del contenido del acuerdo comercial Ecuador-China. Ya volvemos. Seguimos, amigos. Más del 99% de los productos que Ecuador exporta a China tendrá acceso preferencial. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio, entre los dos países se amplían oportunidades al menos en un 35%, mientras se salvaguardan más de 800 productos. En tiempo récord, 10 meses, se negoció el acuerdo de libre comercio entre Ecuador y China, firmado virtualmente por los ministros de Comercio Exterior. Los detalles se plasman en 724 páginas que hacen parte del documento. Entre enero a diciembre de 2022, Ecuador vendió 5.739 millones en productos a China. El tratado da acceso preferencial al 99% de exportaciones actuales de productos tradicionales, pero además abre el mercado a productos no tradicionales como pitahaya, mango,
mango, quinoa, frutas en conserva, frutas frescas y más. Desde los últimos 5 años, China ya es el principal país proveedor de productos. Más del 70% de estos productos están relacionados a bienes productivos, a maquinarias, a equipos de trabajo, a materias primas. Para el sector ecuatoriano cacaotero, China representó el 1.5% de nuestras exportaciones totales. Esto significó 6.300 toneladas aproximadamente. Para el sector platanero representa una gran potencialidad para implementar e ingresar al plátano, sobre todo al sector de procesados. Además, el tratado firmado excluye 820 productos chinos, como manufactura, cerámica, textiles, zapatos y neumáticos, es decir, productos con industria existente en el país serán desgravados hasta en 20 años. Para el desgravamen hay categorías para la eliminación y reducción de aranceles aduaneros. Por ejemplo, en la categoría A0 se eliminan de manera inmediata aranceles entre miles de productos, a crías de raza pura, semillas, productos vegetales y más. En la categoría 5 se eliminan aranceles en 5 años, por ejemplo, a productos como carnes, salmones, anguilas, glicerol y más. Y para otros productos se elimina gradualmente hasta en 20 años. Otros eliminan el arancel en 50% de forma inmediata, mientras que unos mantienen aranceles base. Entre otras cosas, también se definen medidas sanitarias y fitosanitarias que dicen que una parte aceptará las medidas de la otra parte como equivalentes. Ecuador es el cuarto país de la región en firmar un tratado de libre comercio con China. Ya lo tenían Chile, Perú y Costa Rica. Este viernes se actualizan los precios de los combustibles en todo el país. Así, la gasolina Super Premium 95 octanos pasa a costar $3.97 el galón y la Eco Plus de 89 octanos costará $3.01. Las autoridades recuerdan que el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís está congelado en $2.40 por galón, mientras que el precio del diésel también se mantiene en $1.75 el galón. La prefecta saliente del Guayas, Susana González, hizo su última rendición de cuentas de esta mañana. Aseguró dejar una provincia en cifras positivas pese a las críticas de la prefecta entrante Marcela Guiñaga por haber suscrito convenios y contratos que comprometerían los recursos de la provincia. Que deja una provincia con cifras positivas, afirmó la prefecta saliente del Guayas, Susana González, durante la que fue su última rendición de cuentas realizada la mañana de este jueves en el auditorio del edificio del gobierno provincial. La nueva administración cuenta en total con 517 millones, de los cuales 108 millones son los que debe desembolsar el gobierno, que le debe a la provincia y son dineros que le pertenecen a ustedes. 77 millones saldo actual en el banco en cuenta. 22 millones de dólares en bono y más de 310 millones de créditos aprobados listos para hacer uso para obras. Tras casi 3 años de gestión, González se despedirá de su cargo este domingo 14 de mayo, ejercicio que asumió en junio de 2020 luego del fallecimiento de Carlos Luis Morales. La prefecta asegura haber ejecutado más de 3.700 obras y servicios en diferentes cantones, como la intervención de unos 6.500 kilómetros de vías, caminos y puentes. Esto con recursos liberados tras una reingeniería financiera que consistió en reducir el gasto al 10% y dejar el 90% del presupuesto asignado para obras, servicios e inversiones. Pendientes para inaugurar, quedan más de 100 obras, precisó. Entre ellas está la que debía ser su obra emblemática, el dragado del río Guayas. Pues después de una serie de retrasos, la draga llegó a Guayaquil recién en abril pasado, aunque González anunció que este viernes 12 de mayo estará ya en el sitio de extracción. Tras 56 años de indiferencia, la draga mañana estará en la zona del sedimento donde se extraerá el sedimento. Cumplimos. Se espera que la draga comience a trabajar en junio y concluya la extracción en 24 meses, es decir, la obra se ejecutará en la administración de Marcela Guiñaga, la prefecta electa, quien a propósito, en medio de un proceso de transición bastante turbulento, criticó a González por haber suscrito contratos y convenios que serán revisados. Respecto a la prefecta saliente, únicamente mencionó que no caerá en confrontaciones. Y la alcaldía de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, tendrá a su nueva autoridad este domingo. ¿Cómo recibirá la ciudad, el nuevo alcalde? Conozca los detalles en el siguiente reportaje. Para la administración saliente, el nuevo alcalde tiene prácticamente la mesa servida. Recibe una ciudad en marcha, con mucho atractivo
con mucha inversión, con mucha planificación de modernidad. Valdivieso dice que la administración de la que ha sido parte y que ha administrado Portoviejo por casi 9 años ha ejecutado alrededor de 1000 obras. Aquí no había dónde ir, no había obras de infraestructura. En 9 años, casi 700 calles nuevas construidas, parques hermosos, mercados muy modernos. Lo que para las autoridades es digno de aplausos o sinónimo de buena gestión, para los ciudadanos es un trabajo a medias o incompleto, pues sostienen que las autoridades de Portoviejo desatendieron el corazón comercial de la ciudad, que tras 7 años del terremoto sigue sin restablecerse al 100%. Hemos visto solamente que el mercado, ni siquiera los centros comerciales están activados donde tendrían que estar. Un poquito de maquillaje a todo el centro, por más para las zonas rurales nada que ver. En lo rural, la situación es aún más grave. En la parroquia Calderón y Piñonada, los baños son letrinas y gozan de agua potable solo cuando les alcanza para comprar a los tanqueros. Y a veces no hay. Un tanquecito de eso vale 50 centavos. No hay alcantarillado para el baño, nada. Valdivieso asegura que esta necesidad se resolverá en los próximos 5 años, con la construcción de un sistema de agua potable y alcantarillado que tendrá una inversión por parte de organismos multilaterales de 137 millones de dólares. Una tarea pendiente que heredará Javier Pincay, el nuevo alcalde de Portoviejo, y quien sostiene que en efecto la mesa está servida, pero solo en papeles. Está servida en planificación, pero falta mucho por hacer, tal como usted dice. El casco comercial tenemos que reactivarlo. Hasta eso, los portovejenses tendrán que continuar sacudiéndose las secuelas de un terremoto e ingeniándoselas para vivir en una ciudad que, pese a que es un ejemplo de progreso, según el alcalde Valdivieso, no tiene ni lo esencial. Seguimos, amigos de Ecuador. Acogió la recomendación otorgada por la Organización Mundial de la Salud y levanta la emergencia sanitaria por el COVID-19. Con esto también se cierra el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional por la pandemia. Se cierra el COE Nacional por la COVID-19. Muchísimas gracias. Hago suyo su aplauso hace un rato. Creo que eso merece un aplauso. Con 14 votos a favor la mañana de este jueves, el COE Nacional, en su última reunión, declaró el fin de la pandemia en el país por el COVID-19. Quiero decirle con absoluta emoción a todos los miembros del COE Nacional que esta pesadilla ha terminado. Y tenemos que ser justos con un homenaje a todos esos héroes anónimos que ofrendaron su vida por el país. Las autoridades revelaron cifras que deja el COVID en el Ecuador. Detallaron que desde marzo del 2020 hasta la fecha existen más de 1.065.000 contagiados con pruebas de laboratorio, de los cuales 67.527 personas fallecieron por esta causa. Desde el principio hubo un exceso de mortalidad, es decir, un número de muertes de casos que no se diagnosticaron por COVID, que pueden haber algunos de ellos sido por COVID. En el caso del primer año fue de 55%, es decir, un exceso de 38.843 muertes. Sobre la inmunización, el ministro de Salud indicó que han colocado cerca de 40 millones de dosis de vacuna COVID, que corresponde al 85% de la población. Nosotros seguimos insistiendo, ofreciendo, proponiendo las vacunas de refuerzo, el primero y segundo refuerzo para la población que está faltando. Debido a que gracias a la inmunización se logró controlar la situación. Por ello, Ruales indicó que en los próximos meses llegarán más dosis al país para seguir con este plan. Estamos ya en la fase de transporte de un primer cargamento de 360.000 vacunas bivalentes marca Pfizer a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas. Además, el gobierno en los próximos meses incluirá la dosis del COVID en el esquema regular de vacunación que se realizará cada año a todos los ciudadanos. Y se ha alertado a las autoridades electas para que tomen previsiones ante la posible llegada del fenómeno del Niño en los próximos meses. Este es un evento que se traducirá en fuertes lluvias a finales de año. Revisemos el reportaje. El monitoreo constante del fenómeno del Niño ya arroja fechas de su posible llegada y manifestación. El comité ha establecido que en el segundo semestre de este año
se presentará el evento en Niño. Es por eso que la Secretaría de Gestión de Riesgos, junto a otros organismos técnicos, han alertado a las autoridades electas para que éstas inicien acciones preventivas. Estamos en observación, en el estado de alerta de observación, para que las autoridades, en función de los protocolos que ellos manejan, se vayan preparando precisamente ante la llegada de un evento del Niño que podría tener una intensificación de la lluvia. Carlos Zapata, director del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada y quien preside el comité que monitorea el evento, aclara que si bien el fenómeno podría llegar pronto, este no se traducirá en lluvias intensas hasta final de año. El acoplamiento con la parte atmosférica, que es lo que vienen las lluvias que se dan estacionalmente, más el evento del Niño, que será el calentamiento del océano, en lo que la ciudadanía sienta de las lluvias, se va a tener a partir del mes de diciembre. Sobre la actual etapa invernal, Zapata especificó que las lluvias van a disminuir. Sin embargo, el analista regional del Instituto Nacional de Meteorología, Carlos Naranjo, asegura que durante los próximos días se presentarán nuevos eventos. Debido al calentamiento del océano y al calor latente que hay en la atmósfera, no se descarta la presencia de un evento puntual que sí sea de intensidad variable. Las autoridades han referido que se mantendrán monitoreando el fenómeno para que en caso de ser necesario, emitir una alerta temprana.